Buenos días, martes 31 de agosto de 2010. Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Al inicio de la entrevista puedo pedir disculpas a ustedes porque estamos iniciando un poco tarde, pero no es debido a nuestro invitado que sí estuvo temprano, sino porque hemos esta mañana firmado un convenio de transmisión de la entrevista en línea entre la prensa gráfica, representada por Gabriel Trillos, el director editorial, y el pastor Carlos Rivas del Tabernáculo de Avivamiento Internacional. A partir del próximo lunes salimos en transmisión en señal abierta en televisión a las 9 de la noche, de lunes a viernes, en Canal 25. Ese es nuestro atraso. Pues bien, esta mañana queremos conversar sobre un tema que ha llenado de mucha preocupación, de congoja, también de condena a nivel mundial, y es sobre la masacre de los 72 inmigrantes en el paso hacia Estados Unidos en México, en el sector de Tamaulipas. Nuestro país reporta 13 compatriotas asesinados en esa masacre. Honduras está reportando hace poco cerca de 21 personas también que estaban en el paso hacia Estados Unidos. Esta mañana conversamos en nuestra entrevista en línea con Juan José García, viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Viceministro, es un gusto. Buenos días y disculpas del caso. No, muchas gracias y muchas gracias por la excusa, ¿no? Le agradezco, William, la oportunidad de compartir con nuestros cibernautas la información que tenemos disponible hasta este día. Perfecto, viceministro. Para comenzar entonces, ¿el número de personas, de salvadoreños asesinados en Tamaulipas se mantiene en 13 o ese número es posible que varíe? Bueno, hasta este momento, hasta el día de ayer por la tarde, el número se mantenía en 13 salvadoreños. Como usted dice, también se reportan ya 21 hondureños dentro del grupo de asesinados, 5 guatemaltecos, 6 ecuatorianos y un brasileño. Esos son los reportes que tenemos hasta el día de ayer por la noche. Como digo, es muy probable, bastante probable, que el número de salvadoreños aumente, víctimas de esta masacre, pero todavía faltan pues pruebas forenses que permitan la plena identificación de este grupo que no portaba ningún documento de identidad. Claro, viceministro, ¿tienen algunos indicios para presumir de que pueden haber más salvadoreños, lamentablemente? Muy probablemente, es decir, guardando las reservas y teniendo en cuenta los niveles de proporcionalidad, tenemos altas probabilidades precisamente de que el número de salvadoreños aumente. No puedo decir una cifra exacta hasta que no tengamos, obviamente, las pruebas técnicas forenses necesarias para la identificación de los cuerpos. Explíquenos alrededor de cuántos cadáveres hay todavía ahí que no han logrado ser identificados. Alrededor de 36 cadáveres todavía no han sido identificados y otros que han sido, en el caso de los cadáveres de nacionalidad hondureña, hay 6 que están preidentificados, es decir, que no portaban ningún documento de identidad, pero los familiares comienzan a sospechar que son parientes de ellos por las ropas que portaban, por alguna marca en el cuerpo, algún tatuaje, alguna seña especial, y por fotografías que se le habían tomado a los cuerpos, claro, ¿no? Pero estos están preidentificados, no podemos decir que ya están plenamente identificados, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo en este momento? Porque, digamos, los cadáveres los tienen siempre en un cuarto refrigerado. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Se están tomando pruebas de ADN en aquellos casos donde no hay identificación? Exactamente. La tarea más urgente en este momento es la tarea de identificación de los cuerpos. Esto ha sido un trabajo bastante difícil por las condiciones en las cuales ocurrió el hecho y luego la magnitud del evento. Se sospecha que la masacre ocurrió a tempranas horas del domingo pasado, ¿no? Fue hasta el día martes en la noche que la policía y el ejército logró entrar al rancho donde se encontraban los cadáveres. Estos fueron levantados forensemente el día jueves de la semana pasada, por lo tanto podemos concluir de que los cuerpos se encontraban ya en un estado avanzado de descomposición que está haciendo el trabajo forense mucho más difícil. No tanto por las altas temperaturas del lugar como por las condiciones mismas del rancho en donde se encontraban.
Además de eso, el ambiente de inseguridad que todos conocemos vive el estado de Tamaulipas y concretamente la zona donde ocurrió el hecho, volvió todavía más difícil la situación. Y en tercer lugar, creo que las capacidades del Estado, las capacidades técnicas y los recursos del Estado, pues no fueron suficientes como para poder hacer un levantamiento forense adecuado, porque la magnitud del evento sobrepasó las propias capacidades del Estado de Tamaulipas en este orden, ¿no? Entonces, este ambiente y dijéramos, contexto en el cual se hace el levantamiento forense, pues ha dado como resultado una serie de dificultades para la plena identificación de los cadáveres. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Seguimos esta mañana conversando con el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan José García, sobre la lamentable tragedia que ha ocurrido en Tamaulipas la semana pasada y que obviamente involucra hoy por hoy a 13 salvadoreños. Viceministro, quiero leerle rápidamente algunos comentarios o preguntas que nos llegan a través del chat. Marlene Palacios de San Salvador dice: esa institución debería tener una campaña de información para la población de los riesgos que se corren al irse a Estados Unidos. Carlos Vázquez de San Marcos, señor viceministro, dice: orienten a la población a no emigrar y crear fuentes de trabajo hoy que están en el poder. Heriberto Aguilar desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos: ¿cuáles son los requerimientos necesarios para que estar solicitando y Cancillería, dice, al equipo humano de la Policía Nacional Civil antes de salir a México? Lucía Ponce de San Salvador: ¿cuál es el llamado del Ministerio de Relaciones Exteriores hacia el gobierno de México con respecto a esta masacre ocurrida en ese país? Y Omar Torres de San Francisco, California: el presidente Funes y el ministro Martínez, además de condenar esta masacre, deberían de acudir a organismos internacionales por ayuda. Y Irma Serrano de Matamoros, en México, dice: ¿qué posibilidades de ayuda existen en El Salvador si El Salvador acude a la OEA y las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para que investiguen este caso? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? En realidad, la primera de ellas me parece a mí muy importante. De hecho, en el Viceministerio y en Cancillería hemos iniciado ya el diseño de una campaña de disuasión para evitar este tipo de migración indocumentada, irregular, que es precisamente la más peligrosa de todas de todos los tipos de migración. Hemos firmado un convenio con la UCA, con el Departamento de Comunicaciones, para el diseño de esta campaña. Estamos ya listos para iniciarla y desde esa perspectiva, pues disuadir, iniciar una campaña de sensibilización para que esta migración no sucede. Hoy por hoy, el crimen organizado nos está ganando la campaña, ¿no? Porque son ellos precisamente las que hacen una promoción positiva de este tipo de migración. Con engaños, con artificios, les dicen a los familiares aquí y a los familiares en Estados Unidos que esa ruta es segura, que con ellos van a ir muy bien, que van a estar muy pronto en Estados Unidos con los familiares, trabajando, etcétera, ¿no? Y todos sabemos que eso es falso, ¿no? Todos sabemos que eso no puede ser por ahí, ¿no? Ahora, pero díganos, viceministros,
siempre que hemos hablado sobre este tema y usted nos ha acompañado gentilmente en la entrevista, se ha dicho, bueno, lo importante es cómo estos países, concretamente El Salvador, genera condiciones para evitar de que más salvadoreños se vayan. Pero uno se pregunta, bueno, lo que pasa es que también tenemos como referente a Estados Unidos, ¿no? Y las condiciones de vida en términos generales en Estados Unidos rebasan por mucho las condiciones que se pueden tener en nuestro país. ¿No será que en medio de todo esto también hay un falso espejismo de las personas, viceministro? Claro que sí. Nosotros estamos trabajando en Nueva Concepción, por ejemplo, formando un comité local de migrantes, en donde uno de los objetivos de este comité es crear condiciones locales, no solo económicas y sociales, sino también culturales, que hagan posible el freno de la migración. Porque como en Nueva Concepción, como en otras comunidades del país con altas tasas de migración, la migración ocurre de manera natural. Los jóvenes, cuando salen de bachillerato, no se preguntan si van a migrar o no, simplemente ocurre la migración, ¿no? Entonces ya esto es un fenómeno cultural. Decíamos en otra entrevista que esto nos parece que es como un destino manifiesto, ¿no? Queremos frenar la migración, queremos crear condiciones locales de desarrollo, oportunidades para los jóvenes que estimulen precisamente quedarse en sus comunidades, ¿no? De hecho, Estados Unidos aparece como el gran espejismo, ¿no? Donde la vida es posible, donde la felicidad es posible lograrla, ¿no? Tenemos que revertir ese proceso y tenemos que revertirlo con una política migratoria de carácter integral. No solamente en la defensa de los derechos de nuestros migrantes, sino haciendo nuestra tarea como país. Y la tarea nuestra es crear condiciones en aquellas localidades que frenen el flujo migratorio. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa comercial, regresamos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Viceministro García, explíquenos, hemos leído declaraciones ahora justamente del subdirector de la Policía Nacional Civil, del comisionado Ramírez Landaverde, confirmando de que ellos tienen todo el equipo técnico, investigadores profesionales para poder acudir a México a reforzar las investigaciones de las autoridades mexicanas. Quisiera saber qué está pasando con esto. Él decía que estaban esperando el requerimiento de parte de Cancillería, o lo que ustedes dispusieran. No, ya eso está listo. Me parece que en el más corto plazo el equipo de investigadores saldrá hacia México. La función más importante de este equipo es colaborar con las autoridades mexicanas en el proceso de identificación de las víctimas, ¿no? Por eso van técnicos en huellas digitales, en pruebas de ADN, en el establecimiento de fotografías que permitan la plena identificación de las víctimas. Esto es lo que nos ocupa inmediatamente, ¿no? Pero entonces la primera etapa es identificación de los cadáveres. Después vendrá la repatriación de los cadáveres ya identificados, la entrega a sus familiares de estos cuerpos para darle ya una cristiana sepultura, ¿no? Y posteriormente, como se lo propuso el presidente Funes al presidente Calderón, pues poner a disposición algunos recursos modestos del gobierno de El Salvador para cooperar en las investigaciones de este hecho. Creemos que esto es muy importante, esto de las investigaciones,
porque para todos, no solamente para México, sino para los países de origen de estos migrantes, el que este hecho no quede impune será un signo muy importante de que estos países están responsablemente combatiendo el tráfico ilícito de personas y los cárteles de la droga. Y justamente, viceministro, la preocupación de los cibernautas que nos escriben a través del chat es justamente sobre eso. Pues, por ejemplo, Patricio Melara de Bronzeville, en Texas, dice: ¿qué tipo de coordinación existe entre los gobiernos para investigar este caso a fondo y llevar a los culpables a la cárcel? Obviamente que en el fondo, en esencia, todo lo que está esto en manos o más bien, la responsabilidad de todo esto está en manos del gobierno mexicano, ¿no? Pero localmente se puede hacer algo. Claro que sí, ¿no? El hecho de que el gobierno de México haya recibido con mucha aceptación, que nos haya recibido con entusiasmo la cooperación de la PNC en El Salvador, demuestra precisamente de que de este hecho o salimos todos o no sale nadie, William. Esa es la gran lección que nos deja. ¿Así de grave? Así de grave es la situación, ¿no? Los cárteles de la droga, de armas, del tráfico de armas y del tráfico ilegal de personas son organizaciones criminales transnacionales que no respetan fronteras, ¿no? Por lo tanto, entonces, debemos de formar un frente regional que involucre tanto a los países de destino, como Estados Unidos, los países en tránsito, como México, y los países de origen de la migración, como un bloque para enfrentar este desafío nuevo, con nuevas herramientas, con nuevas ideas, con nuevos recursos en realidad. Porque lo que ha pasado con este hecho es que ha rebasado cualquier capacidad estatal, ¿no? Solo juntos, como bloque, de una manera regional y responsable, vamos a salir de estos graves problemas de la migración indocumentada que hoy por hoy el crimen organizado se la ha tomado. Bueno, otras preguntas, viceministro. Gema Esmeralda Canales de Nueva San Salvador dice: ¿qué planes gubernamentales tienen contemplado el gobierno del FMLN para erradicar, disminuir, dice, la inmigración ilegal hacia Estados Unidos a través de México? Julieta Hernández de San Salvador: ¿qué posibilidades existen de parte de El Salvador para que soliciten ayuda al FBI para que colabore con la Policía Nacional Civil para capturar a los homicidas? Bueno, en realidad el canciller Martínez lo ha dicho en múltiples ocasiones, y la última en la apertura de nuestra sede consular de protección en Acayucan, Veracruz, lo ha dicho, que estamos ante una propuesta migratoria de carácter integral, en donde el desarrollo económico y social de las comunidades expulsoras, el desarrollo el crecimiento de las oportunidades de vida de la población es el único y más eficaz muro para detener la migración. Estamos convencidos de que el muro en la frontera sur de Estados Unidos y estos actos de terror no van a detener el flujo migratorio, lo van a transformar. La naturaleza va a ser distinta, pero no lo va a detener. Lo único que podrá detener el flujo migratorio es que los jóvenes sientan que en sus comunidades hay opciones de vida, hay opciones para ser feliz, hay opciones para su desarrollo. Y eso lo tenemos que ir construyendo todos en este país. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, tenemos más preguntas y opiniones que nos siguen llegando a través del chat ante esta situación. Daniel Cáceres dice de Ciudad del Sauce en la Unión. Por favor, dice, le exigimos a nuestro gobierno que exija más respeto a la vida de nuestros connacionales. México siempre se lo pide a Estados Unidos. Julieta Hernández de San Salvador. Bueno, ya era lo que tenía que ver con el FBI. Y sobre esta pregunta puntual que se hace, viceministro, ¿se puede exigir más respeto para la vida de los connacionales a México? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Eso yo entiendo que ya se ha hecho, pues, pero esta situación ha rebasado todos los límites. Nosotros estamos muy claros de la voluntad política del gobierno de México de frenar estos abusos, de frenar esta violencia, de ponerle un alto a la violación flagrante de los derechos de los migrantes en tránsito. Lo que sucede es que evidentemente hay deficiencias en las investigaciones, hay deficiencias en algunos casos en las autoridades, pero si existe voluntad se puede frenar. Yo quiero poner el caso de Chiapas, del estado de Chiapas, que me parece a mí emblemático, ¿no? El gobernador Juan Sabines propuso en el gobierno del estado de Chiapas que el tema migratorio fuese un eje transversal en toda su política estatal. Y creó una serie de instituciones que han frenado la violación de los derechos humanos de la población migrante, hasta reducir del total de violación de derechos humanos en el sur de México hasta un 4%. ¿no? Eso demuestra que cuando hay voluntad política, cuando hay instancias comprometidas con el combate a estas bandas criminales, estas bandas del crimen organizado, cuando hay cooperación entre el Estado federal y los estados locales, cuando también hay una cooperación del Estado de origen, en este caso El Salvador, es posible disminuir esta violencia, ¿no? Y el Estado de Chiapas lo está haciendo, ¿no? Ahí tenemos dos consulados, un consulado en Tapachula y el nuevo en Arriaga, que están trabajando de una manera armónica, coherente con los estados, con el estado de Chiapas. Y eso ha producido efectos muy positivos en este, ¿no? En Arriaga no tenemos noticia de que se haya habido un evento violento, a pesar de que ahí está la estación del tren que parte hacia Veracruz. Viceministro, esto que ha ocurrido puede poner en riesgo las buenas relaciones que ha habido entre los gobiernos de El Salvador y México. Yo creo que no, más bien los está estrechando, ¿no? Acordémonos que el presidente Funes le envió una nota al presidente Calderón en donde le solicita una reunión al más corto plazo. Se están cotejando agendas en este momento para que esta reunión se celebre al más corto plazo y poder entonces cooperar con la solución a esta grave problemática de la migración indocumentada. Creo que estos hechos no separan a los países, no separan a los gobiernos, y más bien produce un efecto contrario, los acercan más y les hace, dijéramos, establecer una relación más estrecha en base a la buena fe, ¿no? Y a la voluntad que se pueda expresar. Viceministro, los cibernautas siguen reclamando el hecho de que, el país debería de trabajar no solo por la repatriación de los cadáveres, obviamente en este momento, sino en la captura de los asesinos y que estos se sometan a la justicia. Pero entonces, ustedes pueden contribuir, como ya lo van a hacer en este momento, enviando investigadores, gente que ayude para el proceso de identificación de cadáveres, pero en la fase posterior, que tiene que ver con investigación del hecho en sí, eso va a quedar en manos exclusivamente de las autoridades mexicanas. Bueno, sí, son las autoridades mexicanas por la jurisdicción donde ocurrieron los hechos las responsables de realizar toda la expertise de la investigación. Son ellos los que están destinados a realizarlo. Lo que nosotros le hemos propuesto es una modesta puesta a disposición de recursos para que México pueda decirnos, mire, nosotros necesitamos que nos cooperen en prácticas judiciales específicas, ¿no? Como recopilación de algunas huellas, dijéramos lo que está haciendo ya la Policía Nacional Civil, de investigar localmente esta red de traficantes de personas, ¿no?
que permitan Claro. precisamente cooperar con información de inteligencia policial hacia las autoridades mexicanas. Y explíquenos, ¿localmente es posible indagar sobre los traficantes, sobre los coyotes? Porque bueno, las 13 víctimas, obviamente sus familiares, contactaron a la persona que ha llevado a estas personas que fallecieron allá en Tamaulipas. ¿Es posible que buscar esas líneas de investigación por ahí? Claro, el ministro Melgar de Justicia y Seguridad decía ayer que ya se ha abierto un expediente para la búsqueda y de esta red de traficantes locales, ¿no? Igualmente lo está haciendo la Fiscalía por su parte, una investigación de oficio para indagar más, capturar a algunos de los traficantes que contactaron aquí a las familias y a las personas para llevárselas hacia Estados Unidos. Bueno, perfecto. Vamos a nuestra última pausa comercial. Regresamos con la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos queda poco tiempo, pero bueno, Carlos Gálvez Molina de Santiago Nonalco en La Paz dice, desde antes se sabe que existe un odio a inmigrantes que transitan por México para llegar a los Estados Unidos. Él recomienda, dice, y se necesita más justicia y recomienda que acudan a Naciones Unidas, el viceministro. Evidentemente, ¿no? Pero esto de recurrir a instancias supranacionales, a organismos internacionales, tiene que llevar su proceso propio, ¿no? Primero hay que agotar las instancias locales, ¿no? Y cuando esas instancias locales no abordan con seriedad el tema, entonces sí se puede llevar hacia instancias internacionales, ¿no? En la actualidad no estamos en ese momento, tenemos una estrecha colaboración con el gobierno de México, estamos trabajando y cooperando con ellos y esperamos que muy pronto vamos a tener resultados sobre este caso, que escapa a cualquier lógica y a cualquier racionalidad. Uno no puede entender la irracionalidad con que actúan estos grupos, ¿no? Viceministro, para ir cerrando, hoy por hoy usted no ve que se vaya a detener esto, es decir, con lo que ha ocurrido, con esta masacre, algo que bueno no había ocurrido nunca en la historia de las migraciones en América Latina, ¿usted cree que esto pueda frenar de alguna manera? Aunque usted hace un momento decía, quizás va a cambiar algunas modalidades, ¿qué implicará eso? Nuevas rutas, se va a volver más cara la migración, ya no van a ser $8,000, serán $15,000 a $20,000 lo que tendrá que pagar la gente. Así es, yo creo que coyunturalmente, en términos del corto plazo, vamos a tener una disminución del flujo de migrantes, ¿no? Producto del impacto emocional que ha tenido este hecho. Pero creo yo que no se va a detener absolutamente, ¿no? Este ya es un fenómeno estructural en la sociedad salvadoreña. Hemos venido funcionando con la migración desde hace mucho tiempo. Y lo que va a cambiar es la naturaleza del flujo migratorio irregular. Como usted decía, muy probablemente van a cambiar de ruta, van a ser otros actores los que van a intervenir ya en la migración. La migración sigue siendo atractiva, sigue siendo una actividad muy lucrativa para el crimen organizado. Por lo tanto, entonces no va a haber una disminución grande del flujo migratorio. Vamos a tener una disminución coyuntural, pero después van a recuperar los niveles normales
este flujo migratorio. Perfecto, solo quiero cerrar con esta participación. Patricia Medina de La Ceiba en Honduras dice: Centroamérica debe ser más unida y trabajar en conjunto para que México respete la vida de los ciudadanos de otros países. Así es, completamente de acuerdo, ¿no? Como he dicho en varias oportunidades, este es un fenómeno regional y solamente regionalmente podemos enfrentar este reto. Ya hemos establecido líneas de cooperación con Guatemala, por ejemplo, ¿no? Con Guatemala inauguramos en Veracruz hace 2 semanas la Oficina Consular de Protección en Acayucan y estamos trabajando con Guatemala por una reforma migratoria en Estados Unidos, estamos trabajando en una red de protección consular fuerte, estamos entonces, al menos con Guatemala, trabajando muy de la mano en este esfuerzo. Bueno, entonces, solo para cerrar, ¿qué queda entonces de todo el proceso, lo que ustedes esperan, la identificación de los cadáveres, luego qué vendrá entonces? Bueno, después de identificar a los cadáveres con un nivel de exactitud esperable, vamos a iniciar el proceso de repatriación y aquí vamos a cooperar tanto el gobierno mexicano como el gobierno salvadoreño para realizar este esfuerzo e iniciar, bueno, ya se ha iniciado también el esfuerzo de investigar este atroz crimen. Creo que este es el gran reto, este crimen no debe de quedar impune, debe de dar resultados en el marco corto plazo para que estos hechos tengan la característica de no volverse a repetir. Perfecto, se nos agotó el tiempo, viceministro, le agradecemos infinitamente, muy amable. A usted, William, muy amable. Bien, terminamos la entrevista en línea, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.